Leviatán, el monstruo que habita el caos. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha mirado al mar con una mezcla de asombro y terror. Las aguas profundas, insondables y oscuras, siempre parecieron esconder algo más que peces y corrientes. Allí vivía el caos. En ese horizonte incierto surge una de las criaturas más poderosas del imaginario bíblico y universal, el Leviatán. El Leviatán no es simplemente un monstruo. Es una idea antigua, un símbolo cargado de significado, una figura que encarna el límite entre lo comprensible y lo indomable. Para algunos, es una metáfora poética, para otros, el eco de animales reales magnificados por el miedo y la imaginación. Y para muchos, es la representación misma del caos primigenio que solo la divinidad puede someter. Una criatura semejante a un dragón. La descripción más impactante del Leviatán aparece en el libro de Job, capítulo 41, uno de los textos poéticos más profundos del Antiguo Testamento. Allí, Dios no responde a Job con explicaciones racionales sobre el sufrimiento, sino con una demostración de poder cósmico. Le habla del Leviatán como una criatura invencible para el ser humano. ¿Podrás tú pescar al Leviatán con anzuelo, o con cuerda atarás su lengua? No es una simple pregunta retórica. Es una afirmación: hay fuerzas en el mundo que el hombre no puede dominar. El Leviatán posee escamas impenetrables, dientes aterradores, fuerza descomunal. Su aliento parece fuego, su presencia hace temblar el mar. Se lo llama el rey sobre todas las bestias orgullosas. Aunque el texto bíblico nunca utiliza la palabra dragón, la imagen es inconfundible. En casi todas las culturas antiguas, los dragones y serpientes marinas cumplen la misma función simbólica: encarnar el caos. El significado oculto de su nombre. El nombre Leviatán proviene del hebreo liviatán, una palabra que combina la idea de enroscarse o retorcerse con la noción de monstruo. Literalmente, se trata de una serpiente marina gigante, una criatura que se mueve en espirales, imposible de atrapar o controlar. La Biblia menciona otras entidades similares, como Rahab y los Taninim, monstruos marinos creados por Dios en el Génesis. Esto nos revela algo importante: en la cosmovisión hebrea antigua, el mar no era solo un lugar físico, sino una fuerza simbólica asociada al desorden y a lo desconocido. Cuando Job describe al Leviatán, haciendo hervir el mar como una olla, no intenta ofrecer un informe zoológico. Está utilizando lenguaje poético para describir un poder que supera la comprensión humana. El Leviatán y los enemigos del pueblo de Israel. En el libro de Isaías, el Leviatán reaparece con un nuevo matiz. Allí, se lo menciona como una serpiente huidiza, una serpiente tortuosa y un dragón que habita en el mar. Muchos intérpretes han visto en estas imágenes una representación simbólica de los grandes imperios que oprimieron a Israel: Egipto, Asiria y Babilonia. El mar, en este contexto, no es literal. Es el caos político, militar y espiritual que amenaza al pueblo. El mensaje del profeta es contundente: Dios destruirá a las fuerzas que encarnan ese caos, por poderosas que parezcan. Sin embargo, es importante aclarar que esta interpretación es simbólica y posterior, no una identificación explícita del texto bíblico. Isaías emplea un lenguaje poético y cósmico para transmitir una verdad teológica: ninguna potencia está por encima de Dios. Una criatura del mar, no de la tierra. En todos los textos bíblicos, el Leviatán está ligado al océano. No habita montañas ni desiertos. Su reino son las profundidades. En los Salmos, incluso se sugiere que Dios lo creó para jugar en el mar, una imagen sorprendente que muestra que, pese a su ferocidad, el Leviatán no escapa al control divino. Esto refuerza una idea central: el Leviatán no es un demonio. Es una criatura de Dios, temible, sí, pero subordinada al orden divino. Rahab, Tiamat y Lotan, ecos de un mito universal. El Leviatán no surge en el vacío.
En las mitologías del antiguo Cercano Oriente, encontramos figuras sorprendentemente similares. En Babilonia, la diosa serpiente Tiamat representa el caos primordial. Es derrotada por el dios Marduk, quien crea el mundo a partir de su cuerpo. En Canaán, el dios Baal vence a Lotan, una serpiente marina de múltiples cabezas. Estos relatos no son copias, sino expresiones de una idea compartida. El orden nace cuando el caos es sometido. El Leviatán bíblico se inserta en esta tradición, pero con una diferencia clave. No es un rival de Dios, sino una criatura que demuestra su poder. ¿El Leviatán como símbolo del mal? En la Biblia, el Leviatán no es Satanás. No es un demonio. Esa asociación surge siglos después, en la Edad Media, cuando textos esotéricos y grimorios comienzan a reinterpretar figuras antiguas. Algunos escritos tardíos lo vinculan con el pecado de la envidia o lo colocan entre los príncipes del infierno. Sin embargo, estas ideas no provienen de la Biblia, sino de tradiciones ocultistas. En los textos canónicos, el Leviatán es una metáfora del caos, no del mal moral. Indestructible para los hombres. Job deja claro que ningún arma humana puede vencer al Leviatán. Espadas, lanzas y piedras no le hacen daño. Este énfasis no busca describir una criatura real, sino recordar al ser humano sus límites. El Leviatán representa todo aquello que escapa al control humano, pero no al divino. Del mito a la política, Hobbes y el Leviatán. En el siglo XVII, el filósofo Thomas Hobbes retoma esta figura para hablar del Estado. En su obra Leviatán, el monstruo ya no es una amenaza, sino una necesidad. Para Hobbes, sin un poder fuerte que imponga orden, la humanidad cae en un estado de violencia permanente. El Leviatán político es el Estado soberano que evita el caos. Una vez más, el monstruo simboliza la frontera entre el orden y la destrucción. ¿Inspirado en animales reales? Muchos estudiosos creen que el cocodrilo del Nilo pudo inspirar algunas descripciones. Su tamaño, sus escamas y su comportamiento encajan con ciertos pasajes bíblicos. Otras criaturas marinas, como ballenas o calamares gigantes, también pudieron alimentar la imaginación antigua. Sin embargo, la mayoría de expertos coincide en que el Leviatán es una figura poética y cosmológica, no un animal específico. Avistamientos y leyendas. Durante la Edad Media, marineros hablaban de serpientes marinas gigantes capaces de hundir barcos. Hoy sabemos que muchas de estas historias surgieron de avistamientos mal interpretados de ballenas o tiburones. Aún así, estas leyendas mantuvieron vivo el mito del Leviatán como guardián de los abismos. El destino final del Leviatán. Según Isaías, el Leviatán será derrotado al final de los tiempos. En la tradición judía, incluso se habla de un banquete escatológico donde su carne será servida a los justos. Este simbolismo expresa una verdad profunda: el caos no es eterno. Al final, el orden prevalece. El Leviatán hoy. En novelas como Moby Dick, en los relatos de Lovecraft, en películas, videojuegos y música, el Leviatán sigue apareciendo como símbolo del abismo, del poder inconmensurable y del miedo ancestral. Porque, al final, el Leviatán no vive solo en el mar. Vive en la imaginación humana, recordándonos que siempre habrá fuerzas más grandes que nosotros, y que nuestra obsesión por comprenderlas nunca desaparecerá.